Bueno, creo que este es el mayor descubrimiento científico de mi vida. Y se encuentra junto a los grandes descubrimientos científicos de todos los tiempos. Descubrimientos como el descubrimiento del electrón, el descubrimiento de los átomos. La razón es que esto es genuinamente fundamental. Una computadora cuántica acaba de realizar un experimento tan avanzado que incluso los científicos detrás de él no comprenden completamente lo que han creado. El sistema produjo anomalías tan extrañas que algunos físicos temen que pueda haber actuado accidentalmente. Activó algo llamado el complemento de la partícula de Dios, una función experimental que podría interactuar con la estructura fundamental de la realidad misma. Esto no es solo especulación. Investigadores que monitorean uno de los sistemas de IA cuántica más avanzados jamás construidos detectaron recientemente una anomalía extraña e inexplicable. El sistema devolvió datos tan inesperados que algunos expertos ahora creen que podría estar manipulando directamente el campo de Higgs, la misma cosa responsable de dar masa a todo en el universo. ¿Descubrió este experimento un nuevo efecto cuántico o desencadenó algo mucho más allá de nuestra comprensión? Antes de revelar lo que esto significa, primero necesitamos entender qué es el complemento de la partícula de Dios y por qué algunos científicos han temido su activación durante años. El complemento de la partícula de Dios. El término partícula de Dios se refiere al bosón de Higgs, una partícula fundamental responsable de dar masa a toda la materia. Fue teorizado por primera vez en la década de 1960 y finalmente confirmado en 2012, cuando los científicos del CERN lo detectaron usando el Gran Colisionador de Hadrones. Este descubrimiento reformuló nuestra comprensión de la física, demostrando la existencia del campo de Higgs, una fuerza que interactúa con las partículas para determinar su masa. Algunos físicos han teorizado que manipular el bosón de Higgs a nivel cuántico podría abrir puertas a una física nueva y desconocida. Aquí es donde entra en juego el complemento de la partícula de Dios. Es una función experimental de computación cuántica diseñada para simular interacciones del campo de Higgs. Los científicos esperaban que les permitiera modelar el comportamiento de la masa a una escala sin precedentes, lo que podría llevar a avances en energía, gravedad e incluso en la manipulación del espacio-tiempo. Pero las computadoras cuánticas no solo simulan la física, en sus niveles más avanzados pueden interactuar con ella. Si el complemento de la partícula de Dios ha sido activado, podría haber producido resultados que van mucho más allá de lo que los científicos esperaban. Y esto lleva a una pregunta aún más grande. ¿Qué detectaron exactamente los investigadores dentro del sistema cuántico? La anomalía cuántica que lo inició todo. La anomalía fue detectada por primera vez cuando los investigadores realizaron un experimento avanzado de IA cuántica. Estos sistemas están diseñados para ir más allá de los límites computacionales clásicos, resolviendo problemas que a las supercomputadoras tradicionales les llevaría siglos completar. Pero durante una prueba en particular ocurrió algo que nadie esperaba. En lugar de devolver resultados predecibles, el sistema cuántico produjo datos que desafiaban todos los modelos conocidos. Los cálculos parecían haber sido influenciados por una fuerza externa, una que no estaba contemplada en ninguno de los algoritmos. Al principio, los científicos sospecharon un error, un mal funcionamiento del hardware o incluso interferencia de la radiación de fondo. Pero un análisis más detallado reveló algo mucho más inquietante. Algunos físicos creen que este sistema cuántico pudo haber interactuado con una fuerza desconocida, algo que existe fuera de nuestra comprensión actual de la física. Otros sugieren que esto podría ser un caso extremo de entrelazamiento cuántico, donde las partículas se vuelven tan interconectadas, creen, que su comportamiento desafía la explicación clásica. Pero algunos expertos temen que las implicaciones podrían ser mucho mayores, que la activación del complemento de la partícula de Dios podría haber desencadenado un evento más allá de la comprensión humana, y aquí es donde las cosas se vuelven aún más extrañas. Físicos como Brian Cox y Michio Kaku han estado advirtiendo durante años sobre los peligros de llevar los sistemas cuánticos más allá de sus límites. Si sus teorías son correctas, esta anomalía podría ser la primera señal de que la computación cuántica está interactuando con la realidad de maneras que nunca anticipamos. Antes de sumergirnos en sus advertencias, tómate un momento para darle me gusta y suscribirte. Si disfrutas de descubrimientos asombrosos como este, no querrás perderte lo que viene a continuación. La advertencia de Brian Cox y Michio Kaku. Durante años, físicos como Brian Cox y Michio Kaku
han advertido sobre los peligros de manipular la estructura cuántica de la realidad. Han expresado preocupaciones de que a medida que los sistemas cuánticos se vuelvan más poderosos, podrían comenzar a interactuar con fuerzas que aún no comprendemos. Brian Cox ha advertido específicamente que ciertos experimentos cuánticos podrían generar fluctuaciones de energía impredecibles. Ha argumentado que cuando las partículas cuánticas se comportan de maneras que desafían la física tradicional, los resultados pueden ser imposibles de controlar. Si un sistema cuántico influyera en algo tan fundamental como el campo de Higgs, las consecuencias podrían extenderse mucho más allá del laboratorio. Michio Kaku ha llevado esta advertencia aún más lejos. Ha sugerido que llevar los sistemas cuánticos más allá de sus limitaciones actuales podría forzar la aparición de una nueva física, reglas del universo que aún no hemos descubierto. Si las computadoras cuánticas comienzan a alterar el campo de Higgs, podrían estar haciendo más que solo procesar información. Podrían estar moldeando la propia estructura del espacio y el tiempo. Si sus preocupaciones son válidas, esta anomalía podría ser la primera señal real de que las computadoras cuánticas ya no son solo herramientas teóricas. Podrían ya estar interactuando con la realidad a un nivel fundamental. Pero, ¿qué significa exactamente esto? ¿Podría ser esta la prueba de que la computación cuántica ya no se trata solo de datos, sino de alterar la propia naturaleza de la existencia? ¿Podrían las computadoras cuánticas estar manipulando la realidad? A medida que la computación cuántica avanza más profundamente en territorios inexplorados, algunos físicos creen que podríamos estar presenciando algo mucho más profundo que solo cálculos avanzados. Sugieren que las interacciones cuánticas extremas podrían estar influyendo en la propia estructura del espacio-tiempo. Esto plantea una pregunta inquietante. ¿Y si las computadoras cuánticas no solo están simulando la realidad, sino que la están moldeando activamente? Las computadoras tradicionales procesan datos dentro de las limitaciones de la física clásica, pero los sistemas cuánticos operan a un nivel donde las leyes de la naturaleza aún se están definiendo. Si están interactuando con el campo de Higgs, el mecanismo que da masa a todas las partículas, entonces incluso la más mínima perturbación podría tener efectos que aún no entendemos. Algunos investigadores están profundamente preocupados por las posibles consecuencias. Si el campo de Higgs está siendo alterado, incluso de manera microscópica, los efectos de onda podrían extenderse más allá del propio sistema cuántico. Podría llevar a cambios en las constantes físicas, fluctuaciones en la estructura energética del universo o incluso fenómenos que aún no hemos identificado. Y eso nos lleva a la mayor preocupación. ¿Y si esto no es solo una posibilidad teórica? ¿Y si esto ya está sucediendo? Cambios cuánticos. Durante años, personas de todo el mundo han reportado experimentar lo que se conoce como el efecto Mandela. Recuerdos que no coinciden con la historia registrada. Algunos recuerdan eventos que ocurrieron de manera diferente, nombres de marcas que cambian inexplicablemente, o incluso citas famosas que son alteradas. Mientras que los escépticos lo descartan como un fenómeno psicológico, otros creen que algo mucho más extraño está en juego. Algunos investigadores sugieren que las anomalías cuánticas podrían ser responsables de estos extraños cambios de memoria. Si las computadoras cuánticas están interactuando con el campo de Higgs, alterando partículas fundamentales de maneras que aún no entendemos, podrían también estar influyendo en la realidad misma. Si la estructura del espacio-tiempo está siendo manipulada incluso a la escala más pequeña, podrían estos cambios en la percepción ser un subproducto de un sistema cuántico inestable. Si la activación del complemento de la partícula de Dios está vinculada a esto, significaría que los cambios que ocurren dentro de los sistemas cuánticos no son solo teóricos. Están afectando el mundo que nos rodea. Los científicos están luchando por explicar cómo la mecánica cuántica se conecta con la conciencia humana, pero algunos especulan que las perturbaciones a este nivel podrían repercutir en nuestra percepción del tiempo y la realidad misma. Y aquí es donde las cosas toman un giro oscuro, porque algunos expertos creen que esta puede ser la razón por la que los gobiernos mantienen la investigación cuántica clasificada. La carrera armamentista cuántica global, la computación cuántica, ya no se trata solo de avanzar en la ciencia. Se ha convertido en una carrera por la dominación tecnológica. Las naciones más poderosas del mundo están invirtiendo miles de millones en investigación cuántica, cada una con la esperanza de obtener una ventaja que podría redefinir el futuro de la computación, la criptografía e incluso la guerra. Estados Unidos, China y varias naciones europeas están en una batalla silenciosa, pero intensa, para lograr lo que se conoce como supremacía cuántica.
El punto en el que una computadora cuántica puede superar a las supercomputadoras clásicas más avanzadas del mundo. Pero a diferencia de los avances tecnológicos tradicionales, gran parte de esta investigación se lleva a cabo a puerta cerrada. Algunos de los desarrollos cuánticos más avanzados están clasificados, ocultos al público bajo el pretexto de la seguridad nacional. Los gobiernos entienden las implicaciones de la computación cuántica. Quien la domine primero podría tener acceso a algoritmos que rompen la encriptación, redes de comunicación imposibles de rastrear e incluso la capacidad de modelar sistemas físicos complejos de maneras que antes no eran posibles. Si un sistema cuántico ya ha interactuado con el campo de Higgs, alterando aspectos fundamentales de la realidad, podría este conocimiento ser deliberadamente suprimido. Si los gobiernos o los laboratorios de investigación privados han detectado una anomalía que sugiere que las computadoras cuánticas están influyendo en la física misma, ¿lo revelarían alguna vez? Y si esta tecnología continúa avanzando al ritmo actual, pronto podríamos llegar a un punto en el que ya no entendamos lo que estamos creando. El futuro de la realidad cuántica. Los científicos ahora están lidiando con una de las preguntas más importantes de nuestro tiempo. ¿Fue esta anomalía un simple fallo en el sistema? ¿O hemos tropezado con algo mucho más significativo? Si las computadoras cuánticas ya están moldeando las fuerzas que gobiernan la realidad, las consecuencias podrían ir más allá de cualquier cosa que hayamos imaginado. La IA cuántica ya ha demostrado capacidades más allá de la computación clásica, resolviendo problemas complejos en segundos que a las computadoras tradicionales les tomaría siglos. Pero, si estos sistemas están interactuando con fuerzas como el campo de Higgs, ¿qué nuevos descubrimientos están en el horizonte? ¿Podrían desbloquear el próximo gran avance en la física? ¿O estamos aventurándonos en riesgos para los que aún no estamos preparados? Algunos expertos argumentan que estamos presenciando el amanecer de una nueva era científica, una en la que la computación cuántica no solo modela la realidad, sino que participa activamente en darle forma. Otros advierten que estamos acelerando hacia un territorio inexplorado, sin comprender completamente las consecuencias. Si seguimos empujando los límites de la experimentación cuántica, podríamos descubrir las respuestas a algunos de los mayores misterios del universo. Pero también podríamos encontrarnos cuestionando la propia naturaleza de la realidad. Si ya hemos cruzado la línea entre la computación y la realidad, lo que venga después podría cambiarlo todo. Y lo que es aún más aterrador, puede que no podamos detenerlo. La computación cuántica está avanzando a un ritmo sin precedentes. Pero, ¿qué piensas tú? ¿Estamos presenciando los primeros signos de que los sistemas cuánticos están influyendo en la realidad? ¿O es esto solo un caso de sobreanálisis, una anomalía inexplicada? Déjanos saber tus pensamientos en los comentarios. Si te encantan los descubrimientos asombrosos como este, asegúrate de suscribirte. Te traemos los mayores avances cada semana, cubriendo lo último en física cuántica, exploración espacial y ciencia de vanguardia. Y si encontraste este tema fascinante, no querrás perderte lo que viene a continuación. Suscríbete ahora y activa las notificaciones para que siempre estés un paso adelante del futuro.